Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal que presentan el Departamento de Sociología y el Centro de Cohesión y Conflicto Social, el COES, el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y el COES, que reúne a académicos y académicas de distintas universidades. Nos juntamos todas las semanas para conversar sobre los problemas que nos afectan como sociedad, como personas, como humanidad, como región, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy, el tema que vamos a tocar se incluyen en las ciencias sociales, no las clásicas de sociología, antropología, psicología social y ciencia política, sino también comunicaciones, porque nuestra invitada es una doctora en comunicación. Hoy día vamos a conversar sobre un tema que está permanentemente en la discusión, en las preocupaciones, que es el tema de la inteligencia artificial, que de alguna manera incluso se hablaba el año pasado en Chile de que había sido el año de la inteligencia artificial o el que viene, porque las transformaciones que el mundo está experimentando no pueden separarse de este fenómeno de inteligencia artificial. Es algo tan radical, aunque esto puede ser discutible, como fue el advenimiento de la sociedad digital, de la técnica de digitalización, de la informática, y que va a cambiar a la humanidad. Quizás los cambios ya más radicales, algunos no alcancemos a percibirlo, pero ya está cambiando. Ya el modo de relacionarse de la gente, de prever el futuro, de organizar su vida, está cambiando, producto no solo de la comunicación digital, sino de este advenimiento acelerado de la inteligencia artificial. Pero la vamos a ver desde una perspectiva particular, que es qué le está pasando a las nuevas generaciones con el fenómeno de la inteligencia artificial. ¿Logran adaptarse mejor que los mayores? Hay que reconocer que la generación de la cual vamos a conversar, toda ella nació ya con Internet y los medios digitales ya funcionando a cabalidad. Entonces, la pregunta es si están mejor preparados, si ven en esto un futuro dichoso, ven amenazas. ¿Cómo perciben hoy los jóvenes entre 12 y 23 años? ¿Cómo perciben, en el caso particular chileno, aunque hay estudios para distintos países a nivel global, cómo perciben la inteligencia artificial y el mundo que se está creando bajo este paraguas, digamos, o eje, que es la inteligencia artificial? Bueno, para conversar de ello, hemos invitado a una especialista en estos temas desde la perspectiva de la comunicación.
Ella es Ana María Castillo, es una doctora en comunicación por la Universidad de Barcelona, dirige un núcleo de inteligencia artificial eh, y sociedad en, acá en Chile, en la Facultad de Comunicación de Imagen de la Universidad de Chile, y se mueve entre Barcelona, en este momento está allá, ¿eh? y Santiago. Y ella ha escrito sobre muchas cosas en términos de comunicación, desde la perspectiva comunicacional. Estudios importantes son, por ejemplo, lo que significó la adopción de metodologías de educación digital en la pandemia, cuando se fue obligatoria la educación no presencial. Estudios importantes también sobre el papel de las mujeres en el campo de las comunicaciones. Tiene un libro del cual ella es una de las editoras de ese libro, que es un proyecto general de cómo se ha ido transformando las comunicaciones con la presencia fundamental de las mujeres en distintas partes del mundo. Y tiene un estudio relativamente reciente precisamente sobre este tema de la inteligencia artificial en los jóvenes y en los jóvenes de Chile. Forma parte de un proyecto en que han estudiado estas percepciones y visiones de los jóvenes entre 12 y 23 años, la generación Z parece que se llama, eh, en distintos países. Y ella ha sido una de las encargadas del estudio sobre Chile. Bueno, muy bienvenida Ana María a estar con nosotros desde Barcelona. Eh, Esto está haciendo que probablemente tenga que trasnochar. Esperamos que no sea muy duro para ti. Y yo quisiera partir, junto con darte la bienvenida, con una pregunta general para que después entremos en algunos de los detalles. Eh, ¿Hay una diferencia entre la manera como se percibe el tema de la inteligencia artificial y los robots, que es el tema de este estudio, en esta generación de los Z, digamos, de los 12 a 23 años, respecto a la generación de los millennials o la de ya los mayores? ¿Qué de nuevo habría antes de entrar en los detalles, cómo ven los distintos problemas? Muchas gracias por la Perdón, invitación. Lo primero es también un ahí, placer. también ahí interesante, perdón que interrumpió, pero también interesante ver cómo, porque forma parte del estudio, cómo están viendo esta generación, eso lo podemos ver después, los, eh, la sociedad en el 2050. Bueno, pero partamos con la anterior. Muy bien. Muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. Es un placer y un honor estar en el programa para hablar de esto, porque lleva mucho tiempo de trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos, y usted menciona muy bien este estudio que fue publicado sobre la percepción de la juventud chilena sobre la inteligencia artificial y los robots. Y también está en paralelo a otros estudios que hemos estado haciendo, tanto a jóvenes afectados por la pandemia y por la digitalización obligatoria, en fin, está en el marco de todo este trabajo del Núcleo de Inteligencia Artificial que codirijo con el profesor Lionel Brosi, también de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Entonces, es un trabajo de muchos años que fundamentalmente en este contexto, lo que podemos decir de esta comparación que usted me pregunta, es cuál sería la diferencia, ¿no?, entre esta generación Z y las otras generaciones. Y lo primero que recuerdo de todo el trabajo de campo es la familiaridad con la que las y los jóvenes se refieren a prácticas que para las generaciones anteriores eran más bien
aprendidas, ¿no? Está tan metido dentro del ser de los chicos y chicas de 11 o 12 15 años hoy día en las tecnologías, es que no tienden a preguntarse tanto por aprender sobre tecnología, ¿no? Pese a que sí que es algo que hay que aprender. Entonces, yo diría que la primera diferencia generacional es el tiempo de reflexión dedicado a la herramienta. Las generaciones anteriores nos dedicábamos tiempo a aprender. Cada cambio era una novedad, ¿no? Hablamos durante mucho tiempo de las nuevas tecnologías. Para ellos hoy día las nuevas tecnologías no tienen sentido, ¿no? Ya son las tecnologías, los dispositivos y están cambiando tan rápidamente que hay un proceso de reflexión que pasa y no se demora. O sea, La es un generación. ambiente enteramente natural para ellos. Este es el Sí y mundo. no, A sí ver, y no. Es que son procesos y herramientas que ellos desconocen también. Es decir, lo que yo digo que desaparece es el proceso reflexivo de aprendizaje. Para ellos es algo que viene dado, es algo con lo que tienen que lidiar todos los días. Pero no es que requiera menos, ¿no? No es que requiera menos conocimiento o menos aprendizaje. Es como si nosotros, em, para nuestra generación, la literatura, ¿no? Los libros. El aprender a leer era algo que nos venía dado, teníamos que aprender a leer en el colegio, para eso estaba la escuela. Pero hoy día a esa lectura se suma el digital literacy, ¿no? El aprendizaje de literatura digital, del aprendizaje sobre lo digital. Es una cosa que va en paralelo a la lectura prácticamente, a la lectoescritura. Pero si nosotros le pedimos a una persona que nazca leyendo, es algo que no, que es simplemente imposible. Lo mismo pasa con lo digital. Lo que pasa es que hoy día parece como algo natural y hay menos reflexión en torno a la herramienta, pero en la necesidad de aprender, la necesidad de descubrir, la necesidad de preguntarse cosas sobre cómo funciona la herramienta también es necesario hoy día. bueno, y lo ven, es interesante porque eso significa que no es que lo vean como vimos nosotros, por ejemplo, la llegada de Internet, ¿eh? O la inteligencia artificial, que inmediatamente es qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tiene. Entonces, es decir, y además un poco el temor, y más bien, por ejemplo, cuando uno piensa para los jóvenes, el tema del, del WhatsApp y del celular, lo que uno veía ahí era una amenaza. Incluso, digamos, mucho de la psicología señalaba que había mm, etapas de la niñez en la cual no era conveniente tener, digamos, Dispositivos. permanentemente el dispositivo de Internet, o sobre todo la cuestión, básicamente lo de Internet y lo de los WhatsApp y los celulares y todo eso. Esto no se ve en esta generación los riesgos, no se ve el aspecto como problemático o crítico al respecto, o si hay una percepción de los riesgos que esto tiene. Porque, digamos, desde el punto de vista de las generaciones de uno, que por Ujú. supuesto no es la suya, ¿eh? Pero uno ve sobre todo los riesgos, después ve los Sí. aspectos positivos, pero lo ve que esos aspectos positivos van tan enmarcados dentro de una gran cantidad de riesgos. Y yo creo que las generaciones, las juventudes, digamos, también ven esos riesgos, pero hay que hacer, no es algo tan fácil de dimensionar. Creo que ellos ven muchas cosas en paralelo y son capaces de gestionar algunos riesgos y promover en el discurso, sobre todo, las potencialidades y los beneficios. Pero no es que no tengan miedo de lo que les puede pasar o de las habilidades que tengan que adquirir para tener un mejor trabajo, por ejemplo. Todos esos pequeños riesgos
están ahí, están presentes ¿Cuáles son los y miedos que ven? algunos, por ¿O ejemplo, qué sienten ellos, mejor? ellos sienten que pueden ser reemplazados, por ejemplo, por máquinas para los trabajos más habituales. Ah, ese es uno de los... Esto es uno de los riesgos que ellos ven. Pero yo plantearía, por ejemplo, que hay unos riesgos mucho más inmediatos y mucho más concretos que ellos pasan por alto. Como por ejemplo, cómo las grandes empresas usan sus datos para venderles cada vez más y más cosas, o para ofrecerles información que no está contrastada, o para hacerlas adictas y adictos a las apuestas online. Hay unos riesgos que son súper concretos y muy próximos que aparecen muchas veces sin que ellos se den cuenta, ¿no? Aparece, ellos están queriendo ver una película pirata en cualquier sitio y aparece un pop-up de pornografía. A chicos que no estaban buscando eso. O a lo mejor un pop-up de apuestas en línea, algo que ellos no estaban buscando. Entonces, aparecen riesgos que son mucho más concretos, y más palpables y más inmediatos que los que ellos perciben. O sea, ellos están preocupados cuando uno les pregunta en el trabajo de campo, en los focus grupos, en las entrevistas, ¿qué te parece, qué temes? Lo primero que ellos tienden a decir es que la inteligencia artificial me quita el trabajo o que los algoritmos de recomendación me desvíen de mis intereses, o que la educación sea cada vez más inalcanzable, o que, en fin, ¿no? Hay una cosa que es como más elaborada, un discurso muy estructurado sobre los riesgos. En cambio, hay otros riesgos que son mucho más inmediatos y palpables que están siendo pasados por alto, porque son vistas como prácticas normales, como prácticas habituales, es decir, que los algoritmos de recomendación les entreguen noticias falsas, para ellos es algo de todos los días, lo asumen como un riesgo quizás, pero no le prestan atención. Para ellos eso no es importante, porque sus datos dejan de ser importantes, porque su información personal deja de ser importante. Ellos hoy día hay muchas cosas que para generaciones anteriores eran muy privadas, por ejemplo, que las nuevas generaciones no consideran relevantes. Y yo creo que ahí, en estas cosas que están ocurriendo en paralelo, hay son súper interesantes de observar y por supuesto también nos deberían generar a los educadores, a las familias, em, más atención. ¿Dónde ven esta generación las, digamos, los aportes mayores de la inteligencia artificial? O sea, digamos, si ellos pudieran disponer de, de todo en la inteligencia artificial, ¿qué elegirían? O sea, eh, ¿para qué especialmente ellos sienten que esto les puede ser importante en sus vidas? Aquí también hay dos preguntas, hay como dos líneas de respuesta. La primera línea de respuesta es que ellos tienen mucha esperanza en las tecnologías de inteligencia artificial para facilitarles la vida. Ya. Ahora, ¿cómo se traduce esa facilitar la vida? Por ejemplo, en nuestras entrevistas para este artículo publicado, muchos decían que haya máquinas que hagan las tareas domésticas por nosotros. ¿No? Era una cosa muy mecánica, si se quiere. Entonces, por eso también se hablaba de los robots, ¿no? Bueno, los robots de limpieza, los robots de cocina, cosas muy cotidianas y muy domésticas. Pero por otro lado tenemos la inteligencia artificial generativa, que es algo que abarca, que es algo reciente, primero, que no abarcábamos en ese trabajo, pero que está constantemente en nuestro día a día desde hace 2 años, cuando OpenAI dijo, aquí está el modelo abierto, pueden usarlo todos los que quieran. Entonces, esto ha cambiado mucho el discurso, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial por mí hoy para hacer mi vida más fácil? Es generar texto, ayudarme a estudiar, organizarme un plan de alimentación, organizar un plan de ejercicio, entrenarme en un tema muy concreto, ayudarme a programar, ayudarme con cosas que hasta hace 2 años no era posible pedir a ningún software.
¿no? Que hiciera planes personalizados que también tienen muchas fallas, pero hoy día podemos traducir un texto de más de 2.500 palabras en 3 segundos. Y que es algo que antes no teníamos, ¿no? Antes sí que había DeepL y qué sé yo, pero tenía un límite para trabajar de manera gratuita. Entonces, las potencialidades, yo creo que en los últimos años se han trasladado, ¿no? Antes era una cuestión muy mecánica o las expectativas sobre la tecnología eran muy sobre lo mecánico, sobre aquello que por ejemplo, alivianar tareas de carga, ¿no? Son cosas que eran domésticas y muy mecánicas, pasan a transformarse en cuestiones que tienen que ver con el conocimiento y muchas veces con el aprendizaje, con poder, bueno, llevado al campo médico, por ejemplo, poder detectar cánceres o detectar tratamientos a distancia, en fin, tienen montones de cosas que son sumamente buenas, pero cuando hablamos con los jóvenes, nos quedamos como en en esta superficie, que por un lado las cuestiones mecánicas estarían resueltas, eso es su esperanza, o por otro lado vemos que lo están utilizando muchísimo para todo lo que tiene que ver con estudiar y con el conocimiento. Entonces, y sin hablar de las relaciones interpersonales, es decir, hay todo otro campo que se está recién estudiando y abriendo sobre las interacciones que son virtuales, no sintéticas. Personas que se crean novios o parejas virtuales y que desarrollan ahí unas interacciones que hasta hace poco tiempo atrás era difícil tener con un software, intercambiar con un chatbot. Pero el riesgo o los problemas principales que ven, por ejemplo, lo decía hace un rato, tenía que ver con el que pueda no ser buena ayuda, por un lado, o el que en el futuro la inteligencia artificial, los robots, etcétera, los reemplacen. El hecho que les cambie la vida, la sociabilidad, eh, la manera de sentir los afectos. O sea, el hecho que, que vaya cambiando eh, ciertos rasgos que uno diría son los rasgos propiamente humanos. ¿No lo sienten, no lo perciben? Esto no aparece mencionado, aparece como una preocupación a nivel global, ¿no? Pero ellos tienen mucha esperanza en que nos haga más humanos también. Así, es bien compleja la percepción que hay sobre la máquina, porque por un lado, si uno mira los estudios a nivel internacional, se da cuenta que algunos estudios, no la generalidad, pero algunos estudios muestran una relación directa entre el uso indiscriminado de dispositivos y la sensación de ansiedad o el aumento de la depresión o el aumento de dismorfia corporal. Es decir, hay una serie de estudios demuestran cosas que son bastante preocupantes, porque nos dicen es una juventud ansiosa, es una juventud eh, que no tiene esperanza, ¿no? Y eso se pueden encontrar estudios, pero también se pueden encontrar muchos estudios que hablan acerca de las potencialidades, los beneficios y la vida en comunidad que se crea a partir de los dispositivos y de las redes y de las inteligencias artificiales, donde hay comunidades que hacen cosas fantásticas utilizando las herramientas. Entonces, diría que hay una percepción que es difusa y que es compleja también, porque, por ejemplo, en el estudio que está publicado nos dicen que la inteligencia artificial generativa sirve para apoyar el estudio, para hacer rutas de aprendizaje más personalizadas y que las evaluaciones de los profesores, por ejemplo, podrían ser mucho más objetivas, esto en palabras de los estudiantes, si los hace la máquina. Pero, por otro lado, dicen que el profesor es irreemplazable y que la conexión humana con el profesor o con el médico
son irreemplazables. Entonces, pueden usar herramientas de aprendizaje personalizado o herramientas educativas que sean específicamente diseñadas para cada uno de los sistemas de aprendizaje o las inteligencias de cada uno, pero o pueden usar un chatbot de medicina para sentirse más cómodos hablando de problemas de salud que les da miedo contar o que les da miedo, que les da vergüenza, dependiendo de la edad, contarle a un personal de salud, pero por otro lado como valoran mucho y no quieren deshacerse del rol del profesor o del rol del médico. Entonces, es una percepción súper dual y muy interesante. O sea, la máquina les va, y es interesante esto de esta dualidad, porque la máquina les va a dar ayuda, conocimiento, herramientas, pero no les va a dar comprensión. Esto es, también es muy importante, ¿no? Porque hacer esa distinción requiere la reflexión de la que estábamos hablando al principio. Es decir, poder distinguir comprensión de un discurso más o menos coherente. eh, y yo creo que hoy día nos estamos enfrentando a la dificultad de poder comprender esa diferencia. Cuando nosotros hablamos de lenguaje natural, de procesamiento del lenguaje natural o de redes neuronales o de aprendizaje de máquinas, que es lo que está detrás de la inteligencia artificial, que son cálculos y que hace 5 años o 10 años la capacidad de hacer cruces entre palabras era muy limitada, que es lo que hoy día se ha ampliado y que permite a ChatGPT o a Gemini o a Claude o a cualquier otra inteligencia artificial de estas que se están usando y de que son de uso gratuito, abierto, qué sé yo, eh, ha aumentado. Entonces, en vez de poder hacer un cruce entre 100 palabras, hoy día hace billones de cruces entre billones de posibilidades. Y eso no hace que sea comprensión. Nosotros Sí, hoy pero día además, sí, pero sí, es que es muy común escuchar y nosotros mismos hablar, es que la máquina no entendió mi pregunta, la máquina no rompí ChatGPT o no está entendiendo lo que yo necesito. Em, estamos dando por hecho que la máquina efectivamente está comprendiendo lo que nosotros le estamos diciendo y no es así, ¿no? Que es simplemente que está haciendo una cantidad de cruces tan impresionante que es capaz de hacerse cargo de un contexto y de responder de manera coherente ante ese contexto, pero no es que nos esté dando una respuesta comprensiva. ¿No? Entonces, yo creo que hoy día estamos en ese momento donde decimos, a ver, ¿cómo podemos hacernos cargo de la necesidad de explicar cómo funciona la máquina? Es muy difícil cuando las propias empresas que son dueños de estos asuntos están tratando justamente de lo contrario, ¿no? De decir, bueno, aquí tienes una compañía, aquí tienes un compañero que te puede entender y que te puede acompañar y que puede ofrecerte exactamente lo que tú necesitas. Está complicado. una última cosa, porque ya tenemos que ir cerrando, y es el estudio que hacían ustedes, también plantean un poco cómo se ven estos jóvenes. La verdad que ahí hay un problema, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo tener 12 años que tener 23 años. Eso ustedes mismos lo señalan, que es uno de los límites del estudio, ¿no? Eh, pero ¿cómo ven la sociedad del 2050? ¿La ven con susto? ¿La ven con temor? ¿La ven eh, ya como el mundo de los robots que definitivamente se tomó todo el poder? ¿Cómo Es se un ven? poco de todo. Es un poco de todo porque hay bastante presión por parte de esa generación, por cuanto
las posibilidades, sobre todo ambientales, ¿no? Hay una preocupación especial por el medio ambiente y por cómo, cuáles son las decisiones que se están tomando a los niveles que corresponde como para poder asegurar que ellos tengan un futuro, ¿no? Entonces, es decir, por ahí yo creo que diría la primera preocupación y es que en 2050, porque esa es la pregunta que se les hace, ¿cómo lo ven, ¿no? Cómo se ven a ellos mismos, pero cómo ven la sociedad. Pero también con mucha esperanza. Piensan que no solo las tecnologías, sino en ese estudio en particular, las personas que participaron entre 15 y 26 años, em, tenían mucha esperanza también en la posibilidad de hacer algo humanamente que nos haga crecer, ¿no? Y también con bastante esperanza. Entonces, sí, hay una preocupación que es muy concreta sobre el medio ambiente, sobre las oportunidades laborales, sobre los cambios tecnológicos que están allí, pero también con mucha esperanza sobre la posibilidad de hacer de hacer un cambio o de hacer los cambios que sean necesarios para que el mundo sea más humano. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar eh, eh, con esa visión. En general, en el último tiempo, en las conversaciones que tenía, terminamos con visiones muy negativas de las cosas que está ocurriendo. Por lo menos aquí hay una percepción de algo que todavía es una apuesta, pero que puede ser, que puede ser mejor sin dejar de ver cuáles son los riesgos. Muchas gracias, Ana María, por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima vez. Muchas gracias por la invitación, Manuel Antonio, ha sido un placer y muchas gracias a los auditores también por su tiempo. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.